Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Jonathan Piedra, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster en Derechos Humanos y actualmente cursando un doctorado en Filosofía, trabajando el tema de ética de la inteligencia artificial, que es justo el tema que nos va a abocar hoy a conversar un poco. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola Esteban, ¿todo bien? Un gusto y gracias por la invitación. Pura vida. Jonathan, primero que nada, como para entrar acá, ¿por qué cuestionarse el tema de la ética o de la inteligencia artificial? ¿Por qué cuestionarse el tema de la inteligencia artificial desde la filosofía y en específico desde la ética y no desde otras áreas de la filosofía que también podrían decir mucho sobre la inteligencia artificial? Bueno, esta pregunta podría verse de distintas formas, ¿no? La inteligencia artificial es una manifestación tecnológica más de una situación y de un contexto humano particular. De un tiempo para acá, hace ya bastante, se ha presentado como una especie de tecnologización de los procesos humanos, una tecnologización de aspectos sociales y culturales, y la inteligencia social simplemente ha venido a abarcar un espacio más. La diferencia que yo veo de la inteligencia artificial respecto a otras tecnologías es, digamos, su poder predictor y de control, ¿no? En general, tiene una fuerza desconocida hasta otros momentos. A partir de los 2000, cuando empezó todo este asunto del machine learning y el aprendizaje de la máquina y todo esto, en principio se utilizaba la inteligencia artificial como para elementos bancarios, de seguros, ¿no? Un aspecto estrictamente mercantil en sus términos más literales. Sin embargo, los estados y las empresas empezaron a ver el grandísimo potencial que tenía la inteligencia artificial en todos los demás espacios y a partir de ahí se difuminó completamente en todas las áreas sociales, como que empezó a fagocitar todos los aspectos, la cultura, la educación, lo que tiene que ver con la forma en cómo se planean las políticas sociales, o cómo el Estado trabaja, y no únicamente cómo los estados trabajan, sino cómo la utilizan para controlar a la población y al mismo tiempo para manipular opiniones. Como ustedes ya saben, en general hay estados que están avanzados o mucho más avanzados respecto a la inteligencia artificial, pero por ejemplo Costa Rica tiene una política reciente en la cual plantea que la inteligencia artificial debe ser el camino a seguir para desarrollarnos no únicamente tecnológicamente, sino además de una manera social, aunque no indica cómo, cuándo, ni por qué, ni qué significa, lo cual es como una especie de problema grave en nuestra sociedad. Eh, eh, lo podemos ver con el caso de la UPAD, ¿no? Y esa terrible situación que sucedió, que nadie sabe cómo se manejaban los datos, ni por qué, ni cómo, ni nada. Y si bien en principio casos como esos no demuestran únicamente la importancia de la inteligencia artificial, sí muestran cómo la inteligencia artificial es una herramienta cada vez más presente en todos los aspectos vitales, ya sea cuando pedimos un Uber, llamamos para solicitar un pedido de express, si compramos un tiquete aéreo, inclusive la forma misma en cómo los bancos dan préstamos, cómo las universidades en algún momento van a admitir lo que tiene que ver con los exámenes de admisión. Incluso una empresa muy famosa que vende productos electrodomésticos aquí en Costa Rica se promociona como que es la única empresa con la cual usted puede firmar con reconocimiento facial, lo cual es una cosa súper peligrosa y extrañísima, ¿no? El Tribunal Supremo de Elecciones quiere manejar algoritmos en los cuales están sus datos personales y datos biométricos, y todas estas cuestiones evidentemente tienen que ver con la manera en cómo se administran los datos y cómo una inteligencia artificial particular puede determinar una información u otra. La pregunta sería, ¿por qué la filosofía es importante? Bueno, yo diría que la filosofía es importante para todo, en realidad, ¿no? En general. Sin embargo, hay como una tendencia muy común entre los políticos e ingenieros y quienes se dedican a la ciencia y la tecnología, que es que la tecnología es neutra, ¿no? La inteligencia artificial es simplemente una manifestación más de esta situación
y no es ni buena ni mala. El problema es cómo se utiliza, ¿no? Sin embargo, me parece que es una perspectiva muy ingenua, porque los algoritmos de inteligencia artificial responden a valores humanos, responden a intereses humanos, responden a políticas humanas y por lo tanto reflejan los mismos sesgos y las mismas características en los cuales se introduce esa tecnología. Pensar que la tecnología es neutra nos lleva como una especie de determinismo tecnológico en el cual estamos ya saturados y no hay nada, ninguna forma. La inteligencia artificial o cualquier otra tecnología es el camino a seguir y el ser humano no puede controlar nada porque simplemente tenemos que llevarnos por la nueva ola. Tenemos que ir hacia ese punto o simplemente vamos a quedar atrás. Pero desde mi punto de vista, y creo que es una perspectiva muy fuerte, es que ese tipo de panoramas en la cual se le quita todo el aspecto político y social a la tecnología, lo único que hace es una especie de dominación cultural, una especie de dominación tecnológica y nos quita la capacidad de elección frente a los problemas. En ese sentido, yo considero que la ética es importante porque plantea una reflexión no únicamente sobre por qué la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología puede ser importante, sino qué tipo de sociedad queremos, cuál tipo de tecnología es más adecuada para los fines sociales y al mismo tiempo cuáles son todos los desafíos, no únicamente jurídicos, sino morales, por ejemplo, de los algoritmos, la vigilancia, la totalización del conocimiento, la informatización de la política, la tecnologización de los procesos culturales y al mismo tiempo nos permite reflexionar sobre cuál es el control que le estamos dando a una tecnología y más que eso, quiénes ganan con eso. ¿Quiénes ganan en hacernos creer que es neutra? ¿Quiénes son los ganadores? Porque claramente la sociedad y las personas comunes no tienen esa información ni ese poder. Parece que simplemente quienes ganan son los estados, las empresas y usualmente no utilizan eso para cosas positivas. Bien, hay algunos temas que está señalando, ¿verdad? O una diversidad de temas amplia sobre la cual podríamos irnos enfocando a lo largo del programa. Mencionas importante el tema del uso de datos, ¿verdad? Para empezar incluso por ahí, que lo tenemos tan cercano, todo el tema de la discusión de la UPAD y el uso de datos, tenemos el tema del reconocimiento facial que incluso nos genera, nos puede llevar relacionado a temas mismos de vigilancia, a todo un control de la población a partir de este tipo de cuestiones. La misma utilización de algoritmos, ¿verdad? Para la selección, pero incluso la utilización de datos sumamente delicados que pueden ser utilizados, por ejemplo, en temas de salud, por ejemplo, que también ha sido un tema de discusión respecto al manejo de datos y lo delicado del manejo de datos. Empecemos por el tema del acceso a los datos, el tema de la privacidad de las personas y por qué entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que pensar respecto a esto? ¿Por qué incluso la gente debería cuestionarse o incluso decir, bueno, ¿por qué quieren tener una unidad que tenga acceso a estos datos? ¿Por qué hay un problema incluso en torno a esto? Bueno, usualmente con el tema del Big Data o los macrodatos, la perspectiva común es que el único problema es cómo se manejan, ¿no? Es decir, quién puede tener acceso a ellos y de qué forma. Yo considero que los problemas van inclusive desde la constitución misma, por ejemplo, de una unidad como la UPAD o de un centro que tenga siquiera capacidad de acceso a esos datos. En realidad, el tema de la privacidad de los datos es un tema que tiene origen en la filosofía anglosajona, específicamente en la filosofía del derecho, en los años 1800 y algo. Y lo que intenta o lo que intentaba mostrar es que hay espacios de intimidad en los cuales el Estado no puede intervenir, ¿no? Esos espacios de subjetividad e intimidad hacen referencia a aspectos familiares, decisiones sexuales, datos de salud, etcétera,
Y el Estado no puede intervenir, por lo menos en términos amplios, si no tiene una justificación adecuada. El tema que entra más allá de esto es cuál es la justificación adecuada, ¿no? O por qué debería manejar los datos el Estado o, por ejemplo, una gran empresa. Y entonces aquí uno puede ver el problema desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la esfera privada y desde el punto de vista de la esfera pública, ¿no? Desde el punto de vista de la esfera privada, nosotros damos nuestros datos voluntariamente a todas las empresas, ¿no? Amazon, Google, Apple, cualquiera que tenga un Android o un iPhone o cualquiera de ese tipo de cosas o Netflix, se dará cuenta que está dando los datos voluntariamente sin ningún tipo de restricción. Si uno leyera todas las cláusulas que ponen en esos lugares, sería una cosa absolutamente horrorosa porque pueden venderlos, distribuirlos, manejarlos, hacerlos como quieran, ¿no? Inclusive aquí en Costa Rica, una compañía que vende productos farmacéuticos, cuando usted compra alguno de esos productos en línea, puede que después lo llame una empresa farmacéutica a ofrecerle ofertas de productos. Es decir, vendió sus datos médicos sin ningún tipo de conocimiento de su parte. Y entonces la primera aspecto importante que uno debería considerar cuando considera el tema de los datos es qué tipo de datos está dando y qué produce con esos datos. Porque la mayoría de datos que tienen las empresas como privadas que estoy mencionando, uno no se los daría ni al mejor amigo. Saben dónde va a comer, dónde va a vivir, dónde va a salir, con quién come, los libros que lee, cuándo duerme, los taxis. Todo es una información privada y eso nos convierte en una forma como una especie de proletario digital, ¿no? Que es como un término que utiliza un autor que se llama Marcus Gabriel. Nosotros producimos datos para esas empresas y esas empresas lucran con nuestra información, pero nosotros realmente no ganamos nada. Es decir, trabajamos por ellos porque los datos es básicamente el núcleo con el cual producen toda la información personalizada y al mismo tiempo nos quitan la privacidad, nos quitan la libertad de elección porque básicamente al mandarnos información personalizada están como limitando nuestras opciones de apertura. Y entonces el tema de la privacidad en lo que tiene que ver con la esfera privada es realmente qué estamos ganando por ese servicio, ¿no? Es decir, es verdaderamente importante dar toda nuestra información personal porque podamos tener acceso a un programa de televisión o a un sistema informático. Parece que la respuesta es que sí. Y esa respuesta me parece que viene dada por todo el sistema tecnocapitalista en el cual estamos viviendo. Hay como una especie de eh, fantasía o imaginación que tener acceso a celulares, pantallas planas o internet en términos amplios nos hace más libres, ¿no? Cuando simplemente estamos más atados a ese tipo de dispositivos y mientras más información demos, cada vez estamos más dependientes de ellos. Y no únicamente más dependientes, sino que somos más vulnerables porque de alguna forma pueden sesgar o permear nuestra postura, como el caso de, digamos, ya ha pasado con Facebook, ¿verdad? Que de alguna forma hacía filtros de cuestiones políticas y al mismo tiempo con, por ejemplo, los contactos de Apple, ¿verdad? Que se los mandan de manera gratuita a las personas aunque uno no sepa. Y en el caso de los estados el problema es aún mayor, o tal vez no mayor, pero se plantea en otro punto de vista un poco más amplio. Es ¿cuál es la legitimidad que tiene un Estado para tomar los datos de sus ciudadanos y manejarlos en ciertos contextos? Y haciendo referencia, por ejemplo, el caso de la UPAD, ¿cuál era la legitimidad que tenía la UPAD para tomar esos datos? Yo ni usted nunca se los cedimos, no sabíamos para qué los iban a utilizar, de qué forma ni de qué manera, y la experiencia muestra que ese tipo de poder, cuando usted se lo da a una empresa, a un Estado, casi siempre lo utilizan en detrimento de las personas, ya sea para vigilarlos, controlarlos, personalizar sus informaciones comerciales o al mismo tiempo para determinar posibles no sé, disidentes políticos, hacer rasgos de género, discriminaciones raciales. Y si usted aplica esto a un algoritmo, con mayor razón que ni siquiera considera si usted es X o Y, la discriminación se hace muchísimo más automática, ¿no? Ya no pasa por ningún filtro, simplemente se hace una discriminación de entrada, ¿no?
Por ejemplo, a raíz del COVID y todo esto, a las universidades de Gran Bretaña no hicieron examen de admisión, entonces estaban haciendo, por ejemplo, la admisión por medio de un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, le daban más puntos a usted si venía de una universidad privada, le daban más puntos si usted era inglés nativo que si era, por ejemplo, de África, ¿no? Había una discriminación de entrada simplemente por ser inglés o simplemente por venir de una cuestión privada. Y esa discriminación estaba basada evidentemente en los datos que usted dio, y el problema, otra vez, como mencioné, es que la gente cree que los datos son neutros, pero los datos reflejan las mismas características del país o del lugar en el cual se encuentran. Los datos reflejan la discriminación, reflejan los sesgos, reflejan lo que tiene que ver con todo lo que se llama el sesgo por características sociales o económicas. Y si usted aúna eso, ¿quién puede manejar los datos? ¿Cómo puede manejar los datos? Y la manera en cómo las instituciones que supuestamente deben protegerlos lo hacen, entramos en un problema de control, vigilancia y dominación que es muy difícil de salir. Por ejemplo, en el caso de la UPAD, supuestamente en Costa Rica la que debe protegerlo entonces es la unidad de la PROHAP, ¿no? Que es quien tiene la seguridad del manejo de los datos. En Costa Rica, en ese momento, ¿qué fue lo que salió a decir esa unidad? Que el Estado estaba haciendo todo bien y que ella no sabía, simplemente, ¿no? La unidad encargada de proteger, manejar y asegurar los datos dijo que no sabía qué estaba haciendo el Estado y que aún así posiblemente estaba haciendo las cosas bien. Y entonces la pregunta es, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos cuida? Y la pregunta otra vez sería, si no hay nadie, ¿qué se debe hacer? ¿Debemos dejar de producir datos? ¿Debemos dejar la tecnología? ¿O hay algunas opciones que nos permitan esta apertura? Porque en el campo que estamos, como le digo, parece que la situación se sale un poco de control por el desconocimiento que tenemos respecto a todo esto. Sí. Vamos a hacer un corte y ya volvemos, pero por ahí hay un tema que mencionas y que queda ahí dando vuelta, y es, por ejemplo, cuando hablamos de acceso a la información, cuando se habla mucho del tema del derecho a la información, cuando se habla de un momento de la sociedad donde en buena teoría tienes acceso a muchísimas fuentes de información, ¿qué tantos sesgos hay y más bien qué tanta información no se recibe dentro de este proceso? Pero bueno, hay muchos elementos más ahí que discutir. Ya volvemos a Praxis TV. Bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jonathan Piedra, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Jonathan, veníamos hablando sobre todo este tema del control de los datos, lo delicado que se vuelve este tema, y por ahí, ¿verdad? Me quedaba dando vueltas y conversamos ahora en la pausa. Por ejemplo, un tema muy cotidiano respecto a esto que después nos puede llevar a otras reflexiones. Lo que sucede y que les puede suceder a muchas personas en el momento que empiezan a laborar, que reciben un salario, etcétera, es tanto en sector público o privado, y empiezan a recibir llamadas de parte de empresas emisoras de tarjetas para ofrecerte tarjetas de crédito, para ofrecerte vacaciones, te empiezan a llamar hoteles, te empiezan a llamar para que compres un carro. Incluso es interesante, ¿verdad?, que te empiezan a llegar, dependiendo qué circunstancias estés viviendo, o incluso la edad, o qué tantas visitas recurrentes al médico has tenido, te empiezan a llegar no solo ofertas de medicamentos, sino incluso ofertas de servicios de camposanto, de funerarias privadas, ¿verdad? Que ya empiezan a decirle, le ofrecemos tal cosa, y usted dice, pero ya me están matando, pero bueno, o cómo se dieron cuenta de tal circunstancia,
¿verdad? ¿Cómo saben, cómo se dieron cuenta que estoy trabajando? O sea, ¿cómo saben que el primer mes que yo recibí salario ya me pueden estar ofreciendo tarjetas? ¿Me volví sujeto de crédito? ¿En qué momento? Todo este montón de circunstancias que pasan cuando en buena teoría no estamos otorgando nuestros datos a nadie para que pueda tener acceso a esa información y nos invada la privacidad de esta forma. Bueno, este problema tiene que ver otra vez con lo mismo del Big Data, ¿no? En general, este es un problema que es previo incluso a la utilización de la inteligencia artificial, pero con los algoritmos se ha vuelto peor, ¿no? Según el reglamento del ProHub del que estamos hablando, ¿no? Usted técnicamente ninguna empresa podría utilizar sus datos si no hay algún tipo de consentimiento informado directo, ¿no? Eh, Sin embargo, eso no pasa. En general, lo que sucede es que cuando usted empieza a trabajar, en el caso que usted menciona, pues sus datos usualmente son conocidos no únicamente por el jefe de recursos humanos, sino por otra serie de empresas y de, digamos, actividades y particularidades que no tienen que ver nada con su mismo desempeño laboral, ¿no? Se vuelve usted simplemente, como lo mencionó, un sujeto de crédito. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene tantos años, le empiezan a ofrecer seguros médicos, ¿no? Si tiene, se dan cuenta que usted utiliza el celular, le empiezan a ofrecer un servicio de internet más alto, ¿no? O una velocidad. La pregunta es, ¿en qué momento yo accedí a que me llamaran para esto, a que dieran mis datos? Posiblemente en ninguno. Posiblemente en ningún momento usted accedió a eso. El problema radica, y como lo mencionábamos ahora un poco menos, es que usted es básicamente consumidor de un servicio, pero al mismo tiempo produce los datos. Esto es una cosa que se llama en la ética del Big Data y todo esto, ¿no? Como prosumer, ¿no? Usted produce lo que consume. Entonces es como una cosa muy extraña, ¿no? Porque al mismo tiempo usted trabaja para pagarse un servicio, pero con sus datos le venden un servicio que usted ni siquiera sabía que ocupaba, pero que como está personalizado para usted, usted se siente bien y feliz de que le den un servicio. Bueno, la verdad es que yo ocupaba un servicio médico, la verdad es que eso sería como una buena opción, pero clarísimamente es una intromisión brutal a la privacidad de su información, porque usted nunca lo dio y porque sus datos son sensibles, datos médicos, datos de consumo, datos de salarios, que es muchísimo peor si usted trabaja en una empresa del sector privado, ¿no? Básicamente violentaron un ámbito particular de su privacidad, que muchas gentes o muchas personas no lo ven del todo mal porque realmente usted está obteniendo un servicio personalizado, ¿no? Es decir, en vez de ir a buscar a un montón de lugares, la gente me ofrece lo que yo quiero. Es como una especie de lógica en la cual la tecnología me libera, ¿no? Yo ni siquiera necesito realmente pensar el servicio porque ya me lo están dando y me lo están dando adecuado a mis intereses, ¿no? Entonces, comentábamos en la pausa que una empresa particular dice que usted puede sacar bienes de consumo y al mismo tiempo electrodomésticos, por ejemplo, con solo únicamente el reconocimiento facial. Y la gente dice, qué bien, qué sencillo, no tengo que firmar, no ocupo cédula, no ocupo nada, pero el reconocimiento facial, sus datos biométricos, está dando información importantísima que tiene que ver no únicamente con su intimidad, sino con los rasgos biofaciales o biológicos de su condición como humana. Es decir, no únicamente se están intrometiendo en su información personal, ahora tienen información biométrica suya. ¿Qué o para qué quieren ese tipo de información? A mí no me gustaría, digamos, pensar qué puede hacer una empresa que tiene los datos biométricos, por ejemplo, de Esteban. Entonces van a decir, vamos a poner a Esteban o quienes tienen todos los rasgos de Esteban en este perfil de mercado. Porque como Esteban compró estos libros, entonces pongamos a toda la gente parecida en este perfil de libros, lo cual sería una cosa tan mala. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, Esteban resulta que es parte de un movimiento político y esa empresa le vende los datos a otra, digamos, compañía que está haciendo cuestiones políticas, censos o información? ¿Sesgaría a Esteban automáticamente o lo discriminaría o lo incluiría en una población simplemente por sus rasgos biométricos sin conocerlo, sin saber sus tendencias, sin saber nada, ¿no?
Entonces, básicamente, lo que este tipo de cosas permite es un control y una vigilancia que cada vez se vuelve mayor, cada vez se vuelve más intrusiva, cada vez se vuelve más difícil de detectar. Este es uno de los problemas de la inteligencia artificial y de todas estas cosas. Cada vez se ve o es más invisible, cada vez está más normalizada. En el caso del COVID, por ejemplo, en muchos países la gente se ha sentido abiertamente feliz con que se entrometan en sus vidas, aún de manera innecesaria, porque es en beneficio social, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones de localización, cada vez le piden más datos para saber dónde estuvo, con quién estuvo, dónde comió, qué fue lo que hizo. Y el discurso siempre sale es que es una excepción, ¿no? Es un estado de excepción excepcional. Lo que pasa es que esa excepción siempre se vuelve la regla, ¿no? Por ejemplo, en New York, el alcalde aprovechó esta situación para decir que de una vez por todas se va a implantar la telemedicina, que de una vez por todas se va a implementar el teletrabajo de forma regulada, obviamente. Es decir, la empresa no únicamente va a tener control sobre sus aspectos laborales, sino que al mismo tiempo puede saber qué hace con la computadora de su casa, en qué momento trabaja, en qué momento no trabaja. Y hay una serie, por ejemplo, de intrusiones que hacen diferenciar el espacio público del privado. Por lo tanto, ya únicamente no se meten en su vida pública, digamos, sino que al mismo tiempo es en su vida privada. Y usted de buena gana lo hace porque cree que le están facilitando todo el sistema y al mismo tiempo que le están dando un beneficio, lo cual es al revés. Usted está dando los datos con los cuales las empresas lucran, con los cuales los estados pueden hacer políticas, ya sean para propósitos sociales o propósitos, digamos, que tengan que ver con el control, la vigilancia y la dominación. Y entonces, el usuario de esos servicios no únicamente se vuelve un consumidor, sino que al mismo tiempo se vuelve dependiente, controlado y vigilado de buena gana por las empresas, con tal de que uno pueda utilizar un servicio que le está facilitando la vida o en algunos casos permitiéndole el acceso a un espacio u a otro, ¿verdad? Sí, ahí estás viendo un punto que me parece interesante y es cómo normalizamos esta invasión al espacio privado. Por ejemplo, hablaba del tema del teletrabajo. Parece muy interesante esto en el sentido de que hasta qué punto, si estoy haciendo teletrabajo, la empresa me está brindando la computadora de la empresa, entonces por lo tanto, yo trabajo con mi computadora y hago las cosas que quiero hacer con esta otra, pero en qué momento más bien la que estoy utilizando mi equipo, ¿verdad? Y por ejemplo, hasta qué punto esa irrupción de ese espacio público que termina siendo laboral en mi espacio privado, por ejemplo, me violenta mis días de descanso. ¿Hasta qué momento se sienten en la potestad de que ya donde eso se vinculó, pues sábados y domingos, a pesar de que tengas libre, te pido que te conectes porque tú tienes la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y hagas tal otra cosa, ¿verdad? O, por ejemplo, tener control sobre esta persona está viendo X tipo de documentales en su tiempo libre. ¿Y qué será lo que piensa? ¿Será que está pensando en hacer alguna cosa extraña porque se tiene acceso a esto, a este tipo de cosas, a este tipo de contenido, ¿verdad? Sí, claro, y no únicamente es una supervisión en función del trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que introduce en ámbitos que no tienen que ver nada con lo laboral. Las previsiones, por ejemplo, que un jefe podría tener respecto al cumplimiento de un trabajo u otro, no tienen que ver nada con que usted tenga en su computadora tales archivos, contacte con tales personas, ¿no? O haga ciertas acciones. Y esto, lo peor de esto es que todavía en la época en la que esto lo hacía un ser humano, es decir, que lo estaba supervisando, había cierto espacio, ¿no? Como de libertad, porque los seres humanos somos falibles, nos equivocamos, y todavía yo puedo decir, bueno, no está haciendo nada esa persona o tal cosa. Un algoritmo nunca falla, ¿no? Siempre va a tener, digamos, o va a tener presencia de lo que usted está haciendo y en el momento que usted haga algo que le parece inadecuado,
va a avisarlo. Y esa información, ese dato suyo va a quedar en una base que va a ser utilizada con fines que no quedan claros. Toda esa información que usted utiliza, cómo trabaja, qué es lo que hace, no queda claro cómo lo va a utilizar nadie, ni por qué ni cómo le puede servir a un empleador saber que usted trabaja más de 7:15 a 7:30. Tal vez lo único que pueda servir es que le ponga más trabajo en ese momento, ¿no? Para, digamos, controlarlo más. Pero esta mecanización de los aspectos sociales, esta tecnologización de las decisiones políticas se ha venido haciendo cada vez más patente y cada vez más fuerte con el manejo de la inteligencia artificial sumado a los datos, ¿no? Ahora ya no se ocupa un control estricto de los seres humanos, se ocupa simplemente que nosotros estemos pendientes del control de la máquina para que ella actúe como tiene que actuar. Es decir, sabemos que nos están vigilando, ¿no? Entonces es como una especie de vigilancia líquida, como decía Bauman, ¿no? Ya no hay ningún panóptico verdadero, sino que hay como un algoritmo que no sabe quiénes somos, ni qué comemos, ni nada por el estilo, como un ser humano, sino que nos ve simplemente como información, como datos, y eso en aspectos laborales, por lo menos, que sabemos que nos están vigilando, es terrible. Tal vez en otros espacios sociales hace referencia a que nos permiten más libertad y más acceso a recursos, o eso es lo que creemos. Pero el punto es que toda esta información que producimos y todo este control que tenemos, lo que estamos haciendo es cada vez cediendo más nuestra intimidad a empresas, cada vez estamos cediendo más nuestra privacidad a los estados. Y lo que los estados o lo que las empresas realicen con eso no está claro para nadie. Y yo considero también que no creo que las personas, si supieran lo que hacen con nuestros datos, los darían, porque se darían cuenta que nos están utilizando como meros objetos de consumo y toda esta información que estamos dando gratuitamente, lo único que hace es que permite que nos reduzca más nuestro mundo de conocimiento y al mismo tiempo nos vigilen y nos controlen más como ciudadanos, que lo que harían los estados, o como consumidores, que es lo que harían las empresas privadas, como las que ya he mencionado. Sí, vamos a hacer otra pausa y volvemos para conversar sobre otros temas que ahí nos quedan. Nos queda el tema de la libertad y este manejo de la supuesta libertad que esto genera, o si más bien estos mecanismos pueden ser coercitivos de la misma. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Jonathan Piedra, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y conversando sobre el tema de inteligencia artificial. Jonathan, terminábamos el segmento anterior hablando un poco sobre el tema o la disyuntiva respecto a la libertad, ¿verdad? Y la utilización de mecanismos, ¿verdad? De control a partir de esto mismo que veníamos discutiendo. ¿Qué elementos o cómo reflexionamos en torno a esto, por ejemplo, respecto a la paradoja que nos genera la idea de la seguridad, por ejemplo? La diversidad de cámaras, la diversidad, ya hablábamos de los datos biométricos, ¿verdad? La posibilidad de vigilar, que para muchas personas se sienten seguras al haber cámaras, pero que al mismo tiempo esto nos genera un conflicto respecto a la intimidad, como venimos hablando, pero también al ejercicio de la libertad de las personas y el control que puede haber sobre ellas. No solamente pensando el tema de estas cámaras, esta cuestión sobre la seguridad de que los individuos, digamos, que no hayan robos, ¿verdad? Pero sino también ciertas otras formas de conducta, incluso políticas, ¿verdad? Que podrían verse coartadas a partir de estos mismos procesos de vigilancia. Este es un tema interesante y muy fuerte porque es un tema clásico de la filosofía política, ¿no? Y en general de la filosofía, el debate entre seguridad y libertad, ¿no? ¿Cuál es preferible o dónde está el balance entre uno y otro? Con el tema de la inteligencia artificial,
y lo que tiene que ver con la informatización de los espacios políticos, la tecnologización de la política, hay como una tendencia a creer que tener más cámaras, por ejemplo, o que puedan rastrear sus datos o los lugares en los que usted estuvo es equivalente a más seguridad, entendiendo que el Estado hace un uso correcto de estos datos para prevenir y sancionar los delitos, ¿no? Ya sean los delitos a pie, los robos, los asaltos, o los delitos que tienen que ver con las cuestiones informáticas. Sin embargo, me parece que es un dilema complicado de tratar porque otra vez se confunden los espacios públicos con los privados, ¿no? Usualmente hay una tendencia cada vez mayor a brindar espacios tecnológicos como si fueran espacios seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en China, que es el país del mundo que tiene más cámaras, se suele decir que es un país muy seguro. Y efectivamente, posiblemente lo sea, pero no creo que se deba a las cámaras, ¿verdad? Sino más bien a unas cuestiones culturales y propios de su sistema político, que como ya sabemos, tiene pues sus bastantes cuestionamientos. En general, hay una especie de intromisión que es más o menos permitida por nosotros. Esta intromisión tiene que ver con permitirnos espacios seguros y habitables, ya sean las cámaras que están acá, tecnologías de rastreo o seguimiento, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Que ha mostrado una especie de, digamos, vuelta totalitaria, por así decirlo, a los estados que quieren controlar cada vez más los pasos de sus ciudadanos, qué están haciendo y qué no están haciendo. Y la excusa básicamente la seguridad, ¿no? La seguridad nacional, la de la población. Y esta excepción parece que se ha vuelto y se está volviendo a la regla. Hay un problema que yo veo principalmente en esto y es que no parece haber un uso justificado verdadero de este tipo de tecnologías. Primero, porque estas tecnologías se utilizan de forma inadecuada. Ya vimos, por ejemplo, todo lo que pasó en Costa Rica con el caso UPAD. En Estados Unidos, cómo la Agencia Nacional de Espionaje rastrea toda la información de las personas que tienen teléfonos celulares, que es una cosa que ya mostró el caso Snowden, ¿no? Y también con el asunto de los Wikileaks, ¿no? Y todas estas filtraciones. China tiene un sistema de control social muy fuerte en el cual usted no puede hacer nada sin introducir, por ejemplo, sus datos biométricos. Todo se paga por código QR, todo está registrado en un sistema centralizado que básicamente es el que, con el cual el Estado ejerce la censura o el control. Y hay un problema fundamental que es la tendencia a creer que la tecnología nos va a resolver los problemas sociales, que es parte de la misma dinámica esta de querer asociar tecnología con progreso moral, o ciencia o tecnociencia con un desarrollo ético de las personas y de las sociedades. Las tecnologías, como ya mencionamos, no son neutras y por lo tanto siempre responden a los valores, intereses y condiciones de las personas que las realizan y al mismo tiempo de los contextos socioculturales. Parece que hay muchos usos injustificados de esto. Ya no es un panóptico gigantesco en el sentido de Bentham o una especie de biopolítica, como lo decía Foucault, ya no es un control sobre los cuerpos directamente, sino es un control inclusive sobre las mentes, ¿no? Una especie de control literal por medio de la, digamos, omnisciencia tecnológica, ¿no? La omnisciencia que representan los recursos tecnológicos y en este caso la inteligencia artificial. Eh, Podemos ver, por ejemplo, en el caso de China, que los sistemas de reconocimiento facial se están utilizando para todo lo que tiene que ver con los disidentes en Hong Kong, ¿verdad? Es decir, para hacer registros. Estos sistemas de rastreos también existen en Canadá. Pueden rastrear, por ejemplo, información de sus celulares aún sin su consentimiento. Y usualmente uno pone a China como el gran otro, ¿no? Como la gran otredad, el malo de la historia a veces. Y eso es lo que únicamente provoca, a mi punto de ver, es invisibilizar los problemas en nuestros contextos. Invisibilizar la forma en cómo nos están tratando de cierta manera. Porque frente al opuesto de China puede encontrarse Estonia, ¿no? Que supuestamente es el primer país del mundo totalmente digitalizado. Es decir, el 99% de las instituciones públicas tienen todo online, hay una especie de carnet digital, los estudiantes tienen que registrarse con un chip, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, solo que en otra posición.
Mientras que en uno se asume que es un control negativo por medio del rastreo y el seguimiento de las personas, al mismo tiempo la implementación de una especie de ideología política, nadie dice nada respecto a Estonia, que básicamente permite un seguimiento y un rastreo de los usuarios casi que a un nivel total o muy parecido a China. Son dos caras de la misma moneda. En el caso de los países latinoamericanos, si ustedes pueden leer o buscar los documentos que hablan del desarrollo social, casi todos hablan de la perspectiva de la inteligencia artificial. Para aumentar el PIB hay que implementar sistemas de inteligencia artificial, innovación respecto a los pymes, inclusión de algoritmos automatizados, pero nadie ve los problemas de rastreo, seguimiento e información que eso implica, que era lo que hablábamos al puro inicio. Casi todo el mundo ve un problema en el manejo, pero nadie ve un problema en la implementación en sí misma. La implementación es buena y neutra. El asunto sería el manejo de los datos o la información, pero ya hay cuestiones éticas de fondo que están metidas en la misma innovación tecnológica, que la gente a veces pasa por alto. Los países periféricos como nosotros casi siempre somos receptores de tecnología. Recibimos y recibimos, pero realmente no consideramos cuáles son las tecnologías más adecuadas para nuestros intereses particulares. En el caso de la inteligencia artificial, parece que es como la solución para todo, ¿no? Para los trabajos, más productividad, etcétera. Y usualmente la gente se enfoca en todos estos temas como de la antropologización de la inteligencia artificial, ¿no? Películas como Terminator, Matrix y todas estas cosas. Pero los verdaderos problemas son problemas sociales que nos llevan a ese punto. Tiene que ver con la mecanización de los trabajos, el control social, la regulación del pensamiento político, la implementación de algoritmos de discriminación y vigilancia y en última instancia, ahora ha salido algo muy fuerte a raíz del COVID, que es la especie de tecnototalitarismos, ¿no? El sistema democrático se ha deslegitimado tanto de un tiempo para acá que la gente piensa que la solución siempre va a encontrarse en la tecnología, porque la tecnología es neutra, la tecnología es buena en sí misma, ¿no? O de alguna forma. Y entonces, al permitir ese tipo de vigilancia absoluta, estamos negando los espacios políticos de discusión que permiten verdaderamente determinar dónde está el origen de los problemas. Poner más cámaras no va a evitar que hayan robos o que haya delincuencia. Posiblemente lo que va a hacer es que los robos y la delincuencia se vayan a otro nivel, a otro contexto, pero no va a abarcar los problemas sociales de fondo. Más bien, en estados que utilizan esto de una forma inadecuada, los problemas pueden multiplicarse porque ya no únicamente hay una intromisión completamente indebida sin ningún nexo justificante real, sino que además permiten para crear disidentes políticos, orientar posiciones o por ejemplo todos los casos estos famosos de Cambridge Analytica, ¿no? En la cual por un algoritmo Facebook le mandaba, digamos, anuncios personalizados a gente que era tendiente o susceptible a aceptar ciertas cosas, lo cual parece, y muestran los estudios, que terminó por decidir cuál era la orientación más adecuada del Brexit y la elección en Trump. Es decir, hubo una especie de orientación invisible hacia un resultado concreto que la gente pasó completamente por alto y todo esto solo fue posible con el control y seguimiento de su información. Entonces, el problema es que la vigilancia ya pierde esta cuestión corporal o dura, sino que se vuelve inmaterial, lo cual la hace más difícil de entender y mucho más difícil de afrontar por parte de nosotros. En este sentido, estados como los que ya hablamos, China, Estados Unidos, etcétera, son líderes en la vigilancia y en el control, pero eso no quiere decir que esto no esté sucediendo en países como Costa Rica o en países latinoamericanos o incluso africanos, ¿no? Hay una dominación muy fuerte por medios tecnológicos y esta invisibilización de la dominación permite que sea mucho más patente y más clara. Ante estos panoramas, ¿verdad? Nos surge entonces, o puede aparecernos la pregunta, ¿verdad? El cuestionamiento respecto a qué tan potable, qué tan beneficioso entonces termina siendo todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Y posiblemente existan posibilidades, ¿verdad? Vías alternativas, ¿verdad? O incluso propuestas para la utilización de la inteligencia artificial de una manera
beneficiosa para el resto de la población y que no solamente quede en estos elementos de control o discriminación que venimos hablando, que vienes hablando. En efecto, hay muchos espacios. Posiblemente uno habla de esto con más fuerza porque es lo que se muestra más claramente ahora, ¿no? Es decir, hay como esta nebulosa respecto a lo que la inteligencia artificial es y lo que realmente puede hacer, permiten que hayan como una especie de vacíos éticos morales en los cuales las empresas pueden, digamos, actuar legalmente y los estados tienen como cierto ámbito de acción sin una regulación adecuada. No obstante, con la regulación adecuada y con los principios éticos correctos, dependiendo de cada sociedad particular, junto a un respeto elemental a los derechos humanos, puede hacer que la inteligencia artificial sea muy valiosa para el desarrollo social. Usualmente la inteligencia artificial, la mayoría de los programas de Estado la ven únicamente en un asunto económico, ¿no? Para el crecimiento del PIB o para mecanizar procesos en las empresas. No obstante, hay muchas otras aplicaciones que tienen un uso o que podrían tener un uso benéfico, ¿no? Recientemente participé en una conferencia virtual, por ejemplo, estaba hablando sobre el uso de la inteligencia artificial para socializar o de alguna forma democratizar el acceso a la información y al mismo tiempo a la participación ciudadana en el caso de género, ¿no? Es decir, en vez de utilizarla para segregar, es darle un conocimiento que permita incluirlos en la toma de decisiones políticas o permita de alguna forma crear alternativas tecnológicas a las tradicionales. Porque casi todo lo que entendemos de inteligencia artificial viene como con mucha fantasía o con mucho marketing de Silicon Valley, ¿no? Y de Estados Unidos y de todas estas cosas. Pero siempre es posible crear tecnologías adecuadas a las condiciones particulares, a los contextos específicos y a los problemas concretos de nuestra sociedad. Eso dependerá mucho, a final de cuentas, no únicamente de los ingenieros, sino de una postura política de fondo que pueda mostrar y que tenga como límite clarísimo los derechos humanos y además tenga una perspectiva ética abierta. Por eso es tan importante la reflexión filosófica sobre estos temas, porque usualmente se ve como una cosa que ya está, los ingenieros y gente que trabaja esto usualmente no reflexiona sobre estos problemas y creen que por sí mismo las cosas van a salir. Pero la historia ha mostrado constantemente que los usos correctos o incorrectos que se dan usualmente tienen que ver con valoraciones de este tipo, neutras, absolutas, incuestionables, esenciales, pero la inteligencia artificial tiene un uso o un potencial muy bueno para el desarrollo social. Esto es toda la tendencia que se llama AI for Good o la inteligencia artificial para el bien, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión social, tiene que ver con la perspectiva política, tiene que ver con liberar espacios de trabajo fuerte y pesado para las personas y puedan dedicarle espacios de ocio y diversión a otras cuestiones, ¿no? Entonces, no todo es malo. No obstante, esta cuestión que estamos viviendo refleja que es mucho más fácil abrir espacios para el control y la dominación que para la apertura social y para la diversidad y la inclusión de nuevos pensamientos. Posiblemente porque como la tecnología es incuestionable, simplemente asumimos sus valores, pero el punto es reflexionar sobre ella y utilizar este conocimiento que efectivamente es muy fuerte para permitir y abrir nuevas opciones de espacios existenciales y al mismo tiempo de crecimiento social y personal, porque uno no va separado del otro, que es una cosa que también a veces se piensa. En ese sentido, yo creo que hay que ver lo malo, pero también hay muchas cosas positivas y eso es importante para poder crear una nueva forma de concebir estos problemas. Bien, muchas gracias, Jonathan. Es un tema muy actual, es un tema que se necesita ampliar muchísimo el debate y la reflexión al respecto. Y bueno, esperemos que el contenido aporte a esto, ¿verdad? Y que quienes nos miren también se cuestionen respecto a estos conceptos, estas cosas que estamos hablando. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber aceptado la invitación al programa. Un gusto, Esteban, a la orden y en cualquier momento podemos comenzar de nuevo. Pura vida, gracias.
Perfecto. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes. Esto fue Praxis TV, el programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.